Noches, docentes, compañeros. Vamos a exponer el tema de la propiedad intelectual. Vamos a iniciar con la presentación. Esta exposición se encuentra realizada por Junior Eduardo Ortiz Vargas, Nixon Alonso Cuellar y quienes hablan, Nicolás Mauricio Ariza Campo. Vamos a ver las regulaciones históricas internacionales de la propiedad intelectual en sus diferentes ámbitos, que es el derecho de patentes, el derecho de marcas y el derecho de autor. Vamos con el derecho de patentes. En este encontramos en el derecho de patentes el comienzo en la Unión Europea, en la zona europea, que es en Italia, con la ley veneciana de 1474, esta es la cual fue la primera ley codificada del mundo y considerada la primera ley de patentes en toda Europa. Bueno, seguimos aquí con Inglaterra, con el Status of Monopoly de 1623, que regulaba y objetivizaba el otorgamiento de patentes. Esta era una prerrogativa real que se le otorgaba al inventor por un término de 14 años. Vamos con la número 3, que es de Estados Unidos, es la ley de patentes de 1790. Esta ley de patentes le otorgaba al solicitante el derecho y la libertad única y exclusiva de hacer, construir, usar, vender o dar a otros el goce, el uso y el disfrute de sus invenciones. De ahí vamos a Francia con la ley de patentes de 1791. Poco a poco se prueban en otros tipos de países en estas primeras leyes en cuanto a las invenciones, empezando cronológicamente desde Holanda en 1809 hasta Portugal en 1837. En estas épocas empiezan a surgir asimismo las primeras oficinas de patentes. Bueno, vamos a cambiar a los derechos de marcas. En cuanto a los derechos de marcas, vemos el comienzo con la Barking Law en Inglaterra en el año 1266, que regulaba el mercado del pan, que obligaba a los panaderos a marcar su pan. Esto básicamente lo que hacía era tener un seguimiento para saber quién era el productor, la calidad y asimismo juzgar en cuanto al repudio. Gracias a la cantidad de falsificaciones debido a la revolución industrial, se vio la necesidad de hacer un registro de las numerosas cantidades de marcas. Seguimos con la ley de marcas de España de 1850, que por primera vez se legisló sobre esta, que se conoció como el certificado de marcas, con la idea de que las propiedades de estos distintos mercaderes y tenderos pudieran hacer valer sus derechos frente a los usurpadores. Ahí otra vez seguimos cronológicamente un desarrollo en el que se hablan en diferentes leyes, como la Louis-sur-le-Marken en Francia en 1857 hasta la Weinstein-Heinz en Alemania en 1894. Weinstein-Heinz, en la traducción al español sería ley de marcas. Bueno, a través de estas leyes se introduce la necesidad de registrar los signos comerciales, por los cuales la función registral en la mayoría de los casos fue asignada a las oficinas nacionales de patentes, sobre todo en Europa, que pues en aquellas épocas ya existían. Vamos a pasar con los derechos de autor. En cuanto a los derechos de autor, digamos en la diapositiva, correcto. En cuanto a los derechos de autor, se ve el desarrollo desde las normas españolas conocidas como las pragmáticas de 1502 y a 1558, la Licensing Card, la cual fue integrada en Inglaterra en el año 1662, en el Estatuto de la Reina Ana, promulgado en 1710, que gracias a este en Francia, solo con la legislación, solo con la legislación de la posrevolución se creó el derecho patrimonial de autor sobre sus obras, que ya se vio más protegida. Ahí seguimos al cuarto punto, que es la Constitución de los Estados Unidos de América, que en 1787
incorporó expresamente la propiedad de los derechos de autor y también de los inventores. Ahí ya pasamos a Francia en 1791 y en Prusia en el 1793, en el cual se dio también regulación. En España, en el año 1847, se dio una ley de la orientación de la protección de la propiedad intelectual y de ahí, pues, básicamente se empezaron a ver desarrollos en donde se pasan a Latinoamérica en el siglo XIX. Vamos a seguir con el siguiente punto de la exposición, que es el compañero Junior con la propiedad intelectual. Hola, profe, buenas tardes. Pues a mí me tocó lo que viene siendo pues la propiedad, los principios del derecho de autor. Me regala la siguiente diapositiva, compañero. Eh, bueno, los principios del derecho de autor se clasifican en 5. Entonces, la primera que habla de la ley de la protección de las ideas. Entonces, esta hace referencia a que la obra literaria o artística no protege el contenido, sino más que todas las ideas que están plasmadas en ella. La segunda, pues la de las ausencias de formalidad. Esta, pues, básicamente habla de que, para protección de una obra literaria se puede hacer desde el momento de su concepción y no necesita ninguna formalidad para hacerlo. Destino y mérito. Bueno, entonces esta hace referencia a que no importa cuál fue el propósito con la cual fue creada la obra literaria, si fue de forma comercial o no, esta siempre se va a proteger. La originalidad. Cualquier obra literaria o artística tiene que tener, no debe ser copiada de ninguna obra ya existente. Y en la quinta, que es la última, que habla del soporte material, pues en esta habla de que, digamos, la obra artística o literaria no tiene que ser simplemente de forma analógica, o sea, no solo puede ser de forma analógica, sino que esta también puede ser de forma digital. La obra literaria se puede proteger digitalmente o analógicamente. Eso es dependiendo de pues, cualquier tipo de obra o el formato, no tiene que ver el formato en ella. Bueno, en la siguiente diapositiva de propiedad industrial, compañero, muy amable. Tenemos 3 etapas. Entonces, la primera es la de la novedad. Entonces, esta habla de que pues no tiene que haber ninguna otra semejanza o característica de una obra ya existente. También aclarar que la propiedad industrial lo que busca o lo que se fortalece más es en el uso del desarrollo de patentes con las que se puedan dar avances en cuanto a la tecnología o diversos campos. En eso se basa la la propiedad industrial, en la protección de dichas patentes. Bueno, en la segunda, a nivel inventivo, tiene que haber cierto grado de dificultad para que ningún autor o ningún experto medio pueda desarrollarlo con facilidad. Y la tercera, aplicación industrial, esta pues hace referencia a que el invento debe utilizar cualquier tipo tiene que haber una aplicación industrial o comercial, en cuyo caso. Bueno, eso en cuanto a las etapas de la propiedad intelectual. Un ejemplo que pues se da típicamente en la propiedad intelectual, propiedad industrial, perdón, es que el ejemplo del envase de la Coca-Cola, debido a que esta es de uso comercial, además que se usa de manera industrial, ¿sí? Porque se protege mucho, se ampara mucho ese diseño que es novedoso. Siguiendo con el próximo tema, tenemos la propiedad
los proveedores de servicios de Internet. Entonces, bueno, en esta pues se nos habla de que los derechos que tenemos nosotros como personas al uso de ciertas obras mediante los mecanismos de la Internet. Entonces, habla de que antes el Internet no se utilizaba, solo se utilizaba para dar información eh, científica, pero hoy en día se hace para muchas cosas más, como lo pueden ser dar servicios, prestar servicios por esos mecanismos, así como hacer compra y ventas. Entonces, esta evolución que ha habido también ha llegado a los campos de pues, la propiedad industrial y también pues el derecho de autor. Siguiendo pues con el tema de los derechos de las personas, habla de que pues, de los usuarios, perdón, habla de que los derechos de los usuarios, hay ciertos derechos que se transgreden para los usuarios verse beneficiados debido a que algunas obras literarias se deben poner a servicio público debido a que a su grado alto de información que se conserva allí. Entonces, incluso hay obras literarias que con el tiempo se vuelven de dominio público, ¿sí? Bueno, también hablando ya de los proveedores de Internet, también se habla de que los proveedores de Internet tienen una gran responsabilidad en cuanto a la protección de las obras literarias, debido a que si no se pone una cierta seguridad en estas obras, se pueden ver también transgredidos, o sea, se pueden ver vulnerables a dicha material que se difunde en las redes, debido a que no hay cierto control en eso. Se ha intentado llegar a una jurisprudencia, pero pues por el momento no es nada claro en cuanto pues a que se dice que los proveedores que prestan el servicio de Internet deberían ser los primeros que deberían proteger eh, dichos derechos y deberían bloquear ciertas páginas que incumplen las normas de comunidad el copyright. En cuanto al nombre de dominio, el nombre de dominio hace la referencia a cómo nosotros podemos diferenciar ciertas páginas web con sus marcas o de 10 marcas, ¿sí? O sea, hace referencia a esta. Entonces, habla del IP, del número de IP, también así como cómo se nombran las páginas, dependiendo de la región, por ejemplo, .com, .mx. También, pues, nos habla de que esta regulación de los nombres de dominio se deben hacer con marcas, o sea, se tienen que hacer con un beneficio económico. Esa es por la parte de nosotros. Muchas gracias, profe. Ya ahorita seguiría el tema de variedades vegetales. De la propiedad intelectual sobre la variedad vegetal. Hoy en día tuvo un avance muy grande. ¿Por qué? Porque anteriormente los productos que eran creados en otros países no tenían ninguna protección legal. Estos producían de ciertas desventajas hacia algunas personas que se aprovechaban de esta situación. Por esta razón surgía la necesidad de algunos tratados para esta protección intelectual. Una de ellas, la CUN, que es la Unión Internacional de Variedad de Protección Vegetal. También está la ANDI, que son los aspectos del derecho intelectual relacionados con el comercio. Una de las características más importantes de la ANDI, donde se crea un ecosistema para
para poder dar una mejor solución. ¿Qué es el obtentor? Es la persona que realiza un reconocimiento, ya sea planta o fruta o vegetales. Se le otorga el derecho de aprovechamiento exclusivo por un tiempo determinado y debe cumplir con sus obligaciones de pagar anual. El incumplir con las obligaciones conlleva a la pérdida de los derechos que se le confiere por la ley. Deberá pagar una indemnización a dichas personas que hayan ocasionado el daño. La obligación del obtentor se asume al decreto 533 del año 1994 en su numeral 355, donde causa específica de las siguientes obligaciones. La primera es la producción. La segunda, la comercialización. Tercero, modificaciones. Cuarta, la repropagación. Y quinta, la reparación con reparaciones múltiples o ofertas de venta. De lo que tiene el obtentor. 1. Se debe dar un registro de la variedad protegida por número de certificado como el obtentor que verifica de las demás variedades para poder recibir un beneficio directamente a él y no se le haga un tercero. 2. Mejoramiento de su variedad. Continuando con el decreto 533 de 1994, menciona la protección que se le hace al obtener la creación de las variedades vegetales y estudia las plantas que no están prohibidas por la ley, como por ejemplo hay una planta que está prohibida o restringida por ser tóxica para la comercialización o para su innovación, como sería la delfa, que es una planta venenosa. También hay unas causas que tiene este decreto. Según el estudio de la propiedad para hacer ese avance o innovación o mejoramiento en las variedades de detalle. La autoridad competente, el Instituto Colombiano Agropecuario, es el único autorizado para dar estos beneficios de aquellos creadores variedad vegetal de las personas. Solicitud de la admisión. Estas se deben de presentar ante el INCA y llevar las siguientes formalidades como son el nombre, la dirección del obtentor, la nacionalidad, la variedad del solicitante y si es una persona natural o jurídica. Gracias.